Buenas tardes a todos. Gracias en nombre de Conartritis, de la Sociedad Española de Reumatología y de Lili por estar aquí con nosotros, aquí presentes en este auditorio de Madrid, pero también los que nos estáis viendo al otro lado de esa cámara, los que nos estáis viendo a través del Facebook Live. Bienvenidos todos a este encuentro que quiere ser un encuentro para que dialoguemos, para que aprendamos, para que nos contemos cosas que normalmente no nos contamos en la consulta. Luego le preguntaré a la doctora, pero hablando hace un rato me decía que ha descubierto cosas de una paciente a la que lleva mucho tiempo tratando, ahora porque ha estado ingresada. Muchas veces esos tiempos de diálogo, esas cosas con los pacientes no se cuentan, no se dicen. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo también. Buenas tardes a todos de nuevo. Más de 200.000 personas aquí en España padecen artritis reumatoide. Vosotros, los que sois médicos, conocéis a muchos de ellos, los veis cada día, los tratáis, lleváis años, algunos incluso décadas con ellos, siguiendo su enfermedad, formando parte de vuestras vidas. Pero ¿sabéis realmente lo que siente? ¿Lo que les duele? ¿Lo que piensan? ¿Lo que les pasa? ¿Y vosotros, los que tenéis artritis reumatoide, lleváis también años, décadas sufriendo? Luego veremos, y teníamos aquí un debate muy interesante, si sufriendo es la palabra adecuada o se nos ocurren otras, porque igual sufriendo tenéis que dejar de sufrir. La artritis reumatoide. Y también hay una tercera pata en toda esta historia, que son las familias. Las familias, ¿sabéis que muchos de ellos se sienten incomprendidos? Un 70% de los pacientes con artritis reumatoide se sienten incomprendidos y tienen ansiedad o frustración, y es una media mucho más alta que la Unión Europea. Hoy vamos a conocer los resultados de un estudio que ha querido ir más allá de ese «estoy bien» que tantas veces dicen los enfermos de artritis reumatoide, que tantas veces habéis escuchado los familiares, que tantas veces habéis escuchado los médicos. La artritis reumatoide importa, es el mayor estudio cualitativo que se ha hecho hasta el momento sobre esta enfermedad. Pero antes, dejadme que os presente a las personas que comparten escenario esta tarde conmigo, el doctor José María Álvaro Gracia, que es coordinador de la Unidad de Terapias Biológicas del Hospital de la Princesa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La doctora Montserrat Romera, que es médico adjunto del Hospital Universitario de Bellvitge y responsable de la comunicación de la Sociedad Española de Reumatología y también de su relación con los pacientes. Bienvenida. Muchas gracias. Y un viejo amigo ya, porque nos hemos encontrado varias veces, Antonio Torralba, que es presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis con Artritis y que lleva décadas luchando por la visibilización y la comprensión de los enfermos con artritis y también por sus derechos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, Antonio. Pero antes de escucharles a ellos y de escucharles a ustedes, porque pueden hacer las preguntas a través de Facebook Live. Les pueden hacer las preguntas a los componentes de esa mesa, nos pueden trasladar a sus preguntas. Ustedes también de público pueden hacernos las preguntas y pueden utilizar un hashtag que es de la A a la R. Todas esas cuestiones las vamos a ir debatiendo a lo largo de esta mesa. Pero antes me gustaría que vieran un vídeo muy corto que yo vi hace un par de meses y que me impactó muchísimo, sobre Ana, una mujer trabajadora, esposa y madre, que tiene artritis reumatoide. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien. Hemos estudiado el pingüino emperador. Y el pingüino real y el africano. ¿Estás bien, mami? Estoy bien. Mientras estaba distraída de espaldas, Luis ha pintado el pelo de Cristina con líneas rojas y verdes. No me lo podía creer. Oh, querida, dime, ¿cómo te encuentras esta mañana? Oh, estoy bien. Hola, ¿estás bien? Estoy bien. Ana. ¿Cómo te sientes hoy?
Llámame si necesitas algo. Claro, ¿vale? vete ya. Bien. Adiós. Ana, Estoy bien. Estoy bien. ¿Cuántas veces se ha oído ese estoy bien en una consulta? Me imagino que muchas, ¿verdad? ¿Y qué hay más allá del estoy bien? Pues hay muchas cosas que significan no estar bien. Es una de las cosas que vamos a debatir hoy, porque esta es una situación que, por lo que hemos visto, por lo que hemos hablado con los expertos, muy frecuente. Según esta encuesta internacional RA Matters, en la que han participado 8 países, entre ellos España, 6.208 personas, 5.400 de ellos pacientes y 808 profesionales sanitarios, que ha dejado resultados muy relevantes. Nuestro país presenta el mayor porcentaje de pacientes y profesionales sanitarios que desean que la sociedad comprenda el impacto real de la artritis. Y por eso nos encontramos aquí hoy, esta tarde, aquí en este auditorio de Madrid y también allí a través de Facebook Live, para no averiguar las raíces de esta situación, sino para que cambiemos el diálogo, para que conozcamos mejor qué es la artritis reumatoide y cómo deberíamos relacionarnos todos, los pacientes, los profesionales sanitarios, el entorno cercano y la sociedad, con esta sociedad, con esta enfermedad y con las personas que la tienen. Pero quiero que primero nos cuente el doctor José María Álvaro Gracia qué es la artritis reumatoide. Muchas gracias, Karma. Si puedo tener la primera diapositiva, por favor, quizá nos ayuda un poco a la hora de entender mejor qué es la artritis reumatoide. Porque hemos dicho, doctor, que hay 200.000 personas en España que tienen artritis reumatoide. Sí, la artritis reumatoide es quizá de las enfermedades inflamatorias crónicas la más frecuente, porque en realidad la artritis reumatoide es eso, es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las articulaciones. Esta inflamación supone dolor, supone hinchazón y supone discapacidad. Con el tiempo, si no conseguimos controlar la inflamación, lo que ocurre es que se van desarrollando deformidades, como las que vemos aquí en la diapositiva, que aumentan claramente la incapacidad de los pacientes que tienen esta enfermedad. Pero algo importante que tenemos que considerar también es que la artritis reumatoide no es solo una enfermedad de las articulaciones, es una enfermedad que llamamos los médicos sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que además de las articulaciones puede afectar también a otros órganos, como por ejemplo a los pulmones o a los ojos, por poner simplemente 2 ejemplos. En definitiva, la artritis reumatoide es una enfermedad que tiene unas claras consecuencias negativas para los pacientes que la padecen. En primer lugar, es fácil de entender que el dolor y la discapacidad que supone esta enfermedad implica una merma en la calidad de vida de los pacientes. Esto hace que con mucha frecuencia los pacientes tengan que dejar de trabajar. De hecho, es una causa frecuente de pérdida laboral. Pero quizá algo que se conoce peor, y precisamente por esa característica que decía antes de enfermedad sistémica, es que la artritis reumatoide acorta la vida de los pacientes. La artritis reumatoide se asocia a complicaciones como pueden ser, por ejemplo, problemas cardiovasculares o incluso infecciones, que hace que la esperanza de vida de los pacientes con artritis reumatoide sea menor. Aunque en este sentido tengo que decir en este momento ya que las noticias son buenas, porque empezamos a tener resultados de estudios que demuestran que esto ya está cambiando. ¿Qué es la artritis reumatoide? Pues la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? El sistema inmune es un conjunto de órganos y de células que lo que hacen es defendernos de agentes externos.
El sistema inmune está entrenado para conocer perfectamente qué es lo propio y qué es lo extraño. En una enfermedad autoinmune lo que ocurre es que de alguna forma este sistema inmune se equivoca y reconoce como extraño algo que es del propio organismo y le ataca. Esto es lo que es una enfermedad autoinmune. El sistema inmune que nos defiende de agentes externos ataca a estructuras de nuestro propio organismo, en este caso a las articulaciones. Sabemos cosas sobre cuál es la causa de la artritis reumatoide. Y sabemos que realmente no hay una única causa, es una enfermedad compleja, desde el punto de vista de que hay varios factores que pueden estar implicados en la aparición. Sabemos que los genes juegan un papel importante, pero no es que sea una enfermedad determinada genéticamente solo. Los genes confieren una mayor susceptibilidad para desarrollar la enfermedad. Dicho de otra manera, si los familiares de un paciente con artritis reumatoide tienen mayor probabilidad que desarrollar artritis que la población general. Pero lo más probable es que un familiar de primera línea de un paciente con artritis reumatoide no desarrolle la enfermedad, por entenderlo de alguna manera. Y sabemos que los genes no explican por sí sola la enfermedad. De hecho, los genes interactúan con factores ambientales. Y hay dos de ellos que es importante llamar la atención. El primero de ellos es el tabaco. Sabemos que el tabaco es el factor modificable más importante que se asocia a la aparición de artritis reumatoide, por mecanismos que probablemente no viene al caso discutir ahora. Y también otro problema que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad es lo que se denomina la enfermedad periodontal. Estos dos factores, unidos a una carga genética, hacen que se desarrolle la enfermedad. ¿Y cómo se trata? Hemos visto cómo se desarrolla el origen, que es multifactorial, pero ¿cómo se trata la artritis reumatoide? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que la artritis reumatoide es una de las enfermedades inflamatorias crónicas graves que mejor tratamos. Y este es un mensaje muy importante que me gustaría lanzar a todos los pacientes o a las personas que nos estén escuchando. Que se ha evolucionado muchísimo. Se ha evolucionado mucho, sobre todo diría en los últimos 10-15 años. Disponemos de diferentes tipos de tratamientos. Algunos de ellos lo que hacen es simplemente controlar los síntomas de la enfermedad, como pueden ser los analgésicos o los antiinflamatorios. Esto tiene su papel, pero esto no es el tratamiento importante. El tratamiento importante de la enfermedad es lo que denominamos fármacos modificadores de la enfermedad. Y estos fármacos lo que hacen es actuar sobre este sistema inmune que he comentado previamente. Existen diferentes tipos de fármacos, unos que son los que denominamos convencionales, como por ejemplo puede ser el metotrexate, que seguramente mucha gente que nos está escuchando lo conoce, o incluso lo ha recibido, o los corticoides. Pero en relación al comentario que tú hacías, en los últimos años han aparecido dos nuevos tipos de tratamiento que realmente ha supuesto un gran avance en el manejo de esta enfermedad. Lo que llamamos terapias biológicas, que son unos fármacos muy sofisticados que van dirigidos frente a lo que llamamos dianas terapéuticas. Estas dianas terapéuticas son moléculas o células que sabemos que son clave para el desarrollo de la enfermedad. Y más recientemente se ha desarrollado, dentro del mismo concepto de inhibir dianas terapéuticas, un grupo de fármacos que los llamamos pequeñas moléculas. Estos fármacos todavía no están disponibles en España, están aprobados ya, pero lo van a estar a partir del año que viene. Todo esto ha hecho que el tratamiento de la artritis reumatoide mejore de manera espectacular. Pero quizá hay tres cosas que me gustaría recalcar en este momento. En primer lugar, de nada sirven los tratamientos si el paciente no cumple a rajatabla lo que le decimos. Y esto a veces es complejo de decirlo, porque muchos de estos tratamientos son fármacos lentos. Entonces, a lo mejor el paciente no nota una gran diferencia entre empezar a tomarlo o incluso dejarlo. Entonces, es importante que para que consigamos el beneficio en el tratamiento de esta enfermedad, el paciente sea riguroso en el cumplimiento del tratamiento. Y en segundo lugar, me gustaría lanzar una llamada de atención en el sentido de tranquilizar a los pacientes desde el punto de vista del miedo a los efectos adversos. Estos son fármacos que están muy estudiados. Por supuesto que sabemos que cualquier medicina puede tener efectos adversos, pero el perfil de beneficio-riesgo de este tipo de fármacos es enormemente saludable, es enormemente favorable. Y al fin y al cabo no olvidemos una cosa, y es que realmente el principal efecto adverso de todos es la propia enfermedad. Es mucho peor la carga y las consecuencias de la enfermedad que el riesgo, que habitualmente para que esté aprobado un fármaco siempre es pequeño, de los efectos adversos de estos medicamentos. Hemos avanzado mucho. Resumiendo, doctor, todavía queda un poco por hacer y los efectos adversos son ahora muchísimo menores que lo que eran hace un tiempo. No, los efectos adversos son más o menos los mismos. Lo que pasa es que el beneficio cada vez es mayor. Entonces es como cuando alguien, por poner un ejemplo que es fácil de entendible, si alguien tiene un cáncer
está perfectamente dispuesto a asumir algunos efectos adversos. Pues bien, lo que hay que decir, evidentemente no tiene nada que ver la artritis reumatoide con el cáncer, no quiero que la gente se lleve una idea equivocada, pero sí que el beneficio tan grande que aporta estos tratamientos hace que el riesgo de algunos de los efectos adversos, que además los médicos tenemos mucha experiencia, los sabemos detectar precozmente y sabemos tratarlos. Entonces, hace que ese riesgo es mucho menor que el beneficio que se obtiene con los tratamientos nuevos. Yo lo he entendido perfectamente. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Romera, hablábamos antes de que este es un foro de diálogo, para que cambiemos la manera en la que dialogamos familiares, médicos, pacientes. Imagino que en una consulta el diálogo es muy importante y que el tratamiento también tiene que ver con esa decisión compartida, con ese diálogo entre el médico y el paciente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora voy a hablar precisamente de... esto era tuyo, ¿no? No importa. Vale. A ver. Mi presentación, sí. Tú tenías una última diapositiva, entonces. ¿Qué nos contabas en esa última diapositiva mientras cargan la presentación de la doctora? Lo que quería decir en esa diapositiva es que dentro de los grandes avances que ha habido es que hemos aprendido a entender mejor cómo tenemos que manejar la enfermedad. Y hay dos conceptos que son clave. En primer lugar, la importancia del tratamiento precoz. Hoy sabemos que cuanto antes empecemos el tratamiento, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Pero se tarda en hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero incluso hoy en día, fíjate, estamos hablando de la posibilidad de empezar a tratar antes de estar seguros de que sea una artritis reumatoide. Esto es una revolución, pero cada vez vamos a tener más datos y cada vez nos vamos a acercar más a esa situación. ¿Qué síntomas? No sé si está cargada tu presentación. Sí, ya. Vale. Por ejemplo, a la gente que nos está viendo, ¿qué síntomas les tienen que alertar de que algo pasa? Para que vayan rápidamente al médico y digan, cuidado. Pues fundamentalmente yo hablaría de aquellas personas que de manera mantenida, es decir, no que le dure una semana, porque hay muchas cosas que pueden producir un dolor durante una semana y que se pase. Pero aquellas personas que durante por lo menos 3 semanas tengan de manera consistente, a diario, dificultad, por ejemplo, cuando se levantan por las mañanas para cerrar las manos y noten inflamación de alguna articulación, sobre todo de articulaciones de las manos, pero también de otras articulaciones del organismo, deben ponerse en contacto con su médico o con un reumatólogo para que se diagnostique y se explore la posibilidad de que sea una artritis reumatoide y empezar el tratamiento inmediatamente, porque eso cambia completamente el pronóstico de la enfermedad. Y el otro concepto que también es importante tener en cuenta, porque tenemos muchos pacientes posiblemente con artritis reumatoide, es que hay que ser más ambicioso, y esto encaja directamente con lo que veíamos antes en el vídeo. La señora decía, estoy bien. Pero hoy en día los reumatólogos sabemos que hay que estar mejor, se puede estar mejor. Y en ese sentido hay que ser más ambicioso desde el punto de vista de lo que llamamos el objetivo terapéutico. Luego le preguntaré a Antonio eso de me conformo. Hoy en día tenemos que conseguir lo que llamamos la remisión de la enfermedad, que es que la enfermedad está prácticamente curada, con tratamiento, con medicamentos, pero el paciente puede hacer una vida completamente normal. Ese es el objetivo. Evidentemente no lo vamos a conseguir en todos los pacientes, pero cada vez lo podemos conseguir en más pacientes. Y ese tratamiento hay que consensuarlo entre el médico y el paciente, a lo que íbamos, doctora. Exactamente. Yo voy a hablar del tratamiento de la artritis reumatoide. Él ha hablado de los fármacos, pero yo voy a dar otro paradigma, que es la decisión compartida entre el médico y el paciente. Cuando en las consultas nosotros evaluamos los pacientes con artritis reumatoide, evidentemente hacemos una exploración. En esta exploración nosotros miramos el número de articulaciones que están inflamadas, el número de articulaciones que tienen dolor, les palpamos, les miramos la movilidad. También utilizamos pruebas de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio, como ha dicho el doctor Álvaro Gracia, pues ya tenemos algunas pruebas de laboratorio que pueden aparecer más precozmente antes de que se haya desarrollado la artritis reumatoide. A veces utilizamos la radiografía, sobre todo al principio, para ver si ya hay daño estructural o no. Y cuando queremos hacer un diagnóstico precoz, muchas veces utilizamos la ecografía o la resonancia magnética. Pero algo muy importante es la perspectiva del paciente.
En la evaluación de la artritis reumatoide tenemos que ver cuál es la perspectiva del paciente. Ya en las recomendaciones de los consensos del EULAR, que es la Liga Europea, que normalmente una serie de expertos hacen recomendaciones de cómo tratar, de cómo evaluar, etcétera, en estos consensos en el año 2010 ya participan una serie de pacientes que dicen cuál es la perspectiva del paciente, no solo la perspectiva del médico, sino qué es lo que necesita el paciente. O sea, nosotros tenemos que saber qué necesidades tienen los pacientes que no resolvemos o bien no conocemos los médicos. La discapacidad en la artritis reumatoide tiene diferentes aspectos. Todos estos aspectos van a interferir en la calidad de vida. El aspecto físico, la discapacidad del presentar dolor, rigidez, alteración de la estructura, en la artritis reumatoide interviene mucho en la calidad de vida. Pero lo que también hemos visto, sobre todo en encuestas, es que la discapacidad para los eventos sociales, los eventos familiares, es muy importante y es muy discapacitante en los pacientes con artritis reumatoide. Muchas veces esto lo que produce es una depresión y esto hace también que se produzca una discapacidad desde el punto de vista psicológico. Nosotros en nuestras consultas utilizamos herramientas para mirar esta calidad de vida. La calidad de vida utilizamos, pues, muchos de ustedes cuando vienen a nuestras consultas les preguntamos ¿cuánto dolor tiene? Del 0 al 10, 0, poco dolor, mucho dolor. También tenemos herramientas para ver si pueden hacer las tareas de casa, si pueden calzarse, ducharse, hacer las tareas del hogar, etcétera. También les preguntamos, porque es importante, junto con los análisis, para ver cuál es el grado, cómo está la enfermedad, es cómo se siente el paciente. La valoración global por parte del paciente, les preguntamos cada 3, 4 meses, ¿cómo se encuentra del 0 al 10? Pero hay una serie de aspectos que no se contemplan en la consulta y que tampoco están reflejados en estas herramientas. Uno muy importante, por ejemplo, es la sexualidad. La sexualidad en la artritis reumatoide los problemas sexuales en la artritis reumatoide tienen una prevalencia que puede llegar hasta el 70%. Y hay muchos factores que influyen en la salud sexual, en las relaciones sexuales en los pacientes con artritis reumatoide. Evidentemente, cuando uno tiene dolor, pocas ganas tiene de tener relaciones. Algunos tratamientos, también hay tratamientos pues que influyen, pueden dar disminución de la apetencia sexual, pueden alterar también pueden dar impotencia, pueden haber alteraciones hormonales, el hecho de estar fatigado. Si tenemos una alteración por ejemplo, de la cadera, puede ser dificultoso el tener relaciones sexuales. Todo esto produce ansiedad, produce depresión que puede afectar a las relaciones sexuales. Y esto es algo que sí que está claro que preocupa al paciente con artritis reumatoide, pero en cambio cuando esto por tabús, por lo que sea, no sale en las consultas. Como ha dicho el doctor Álvaro Gracia, es muy importante el objetivo que nosotros tenemos ahora en el tratamiento de la artritis reumatoide es el estado de remisión clínica. El estado de remisión clínica significa ausencia de signos y de síntomas de la enfermedad. Muchas veces esto no es posible, pero por lo menos nos hemos de conformar con una baja actividad de la enfermedad. Y desde luego esto no se puede conseguir si el paciente no se involucra. Si el paciente no se involucra, como él ha dicho, con el tratamiento, con saber qué es su enfermedad,
está demostrado ya. En el año 80 en Stanford se empezaron a hacer una serie de proyectos sobre el paciente experto. Como el paciente mejor conoce su enfermedad, mejor va a abordar y mejor va a ser el pronóstico a largo plazo. Por lo tanto, el paciente tiene que estar informado, el médico informa, pero a veces el paciente está aquí, el médico está aquí. Por lo tanto, esto no es aconsejable. Tiene que haber una interrelación, un vínculo entre el médico y el paciente. Hay que dialogar y muchas de las cosas que nosotros a lo mejor en la consulta, que a veces vamos rápidos, no se nos ocurren. El paciente nos tiene que hacérnoslas llegar, porque las decisiones de cara al tratamiento tienen que ser totalmente compartidas entre el paciente y el reumatólogo. Y un poquito como conclusiones para acabar, el objetivo principal del tratamiento del paciente con artritis reumatoide tiene que ser maximizar la calidad de vida. Sí que a largo plazo hemos de actuar contra los síntomas, hemos de prevenir el daño de las articulaciones, pero es muy importante la participación en actividades sociales y laborales, que parece ser que es uno de los grandes problemas que tiene y que influyen en la calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoide. Pues ahora vamos a la tercera pata de esta historia, que es el paciente. Antes confesabas ahí que no siempre has seguido el tratamiento al pie de la letra. Luego te preguntaré, Antonio, porque buena parte de la responsabilidad es vuestra, es de los pacientes. Totalmente. Yo creo que yo siempre hablo, es verdad que se habla mucho de responsabilidad. A mí me gusta mucho más hablar de corresponsabilidad con tu salud. Yo creo que una persona, cuando es corresponsable, es capaz de entender lo que te está pasando y a partir de ahí implicarte en el cuidado y en el manejo de tu enfermedad. Yo creo que es algo fundamental. Yo quería empezar aquí, sí, ¿verdad? Quería empezar el debate lanzando una pregunta al auditorio después de ver el vídeo de Ana. ¿Vosotros pensáis que Ana está siendo corresponsable con su salud, diciendo continuamente estoy bien? Me alegra que me hayáis contestado. Un poco bajito, pero se ha oído. ¿Cuántos lo habéis dicho alguna vez en la consulta? ¿Cuántos habéis dicho estoy bien en la consulta y no estabais bien? Todos. Una gran mayoría, con lo cual... Una gran mayoría, casi todos. Entonces, pues lo que iba a decir ahora es que cuando empezamos a hacer eso, estamos negando lo que es la enfermedad y lo que nos va a pasar. Con lo cual, cuando llegamos a hacer visible la enfermedad, cada vez va a ser menos visible. Cuando vamos a querer que nuestras parejas nos entiendan, no nos van a entender. Cuando vamos a querer que los familiares nos entiendan, no nos van a entender. Y sobre todo, cuando queremos tener una relación con los profesionales, tampoco, porque al final estás enmascarando una realidad. Y ahora, cuando hablamos de esto, lo que hay que pensar es que todos tenemos una corresponsabilidad en cómo hacer las cosas. Tenemos a los profesionales, como os ha dicho, mejor formados y sabiendo cómo manejar la enfermedad de minuto -1, como habéis dicho. Tenemos a las empresas que investigan en nuevas terapias para ir abordando la enfermedad desde un punto diferente a lo que ya teníamos. Tenemos también al tejido asociativo, que no hay que olvidarnos de ellos. Y también tenemos a nuestros familiares, que tenemos que involucrarlos. Pero yo creo que la herramienta más potente somos nosotros. Y a veces se nos olvida. Yo creo que esto es una de las cosas que hay que empezar a pensar, que nosotros somos el principal actor de lo que nos está pasando. Y solamente siendo consciente de eso, seremos capaces de ir avanzando. De nuevo, cuando llegamos aquí, hablamos... Es que no lo veo muy bien, discúlpame, me incorporo un poco. Cuando no mejoras, no estás bien, pero a veces no somos capaces de transmitirlo. A veces no somos capaces de sentarnos delante de vosotros y decir, no estoy bien, pero no porque... ¿Pero por qué no le dices al médico, no estoy bien? ¿Por qué? Pues
surgen muchas cuestiones. La primera es, tienes miedo a que te suba la medicación, tienes miedo a defraudarle, tienes miedo a que si vas con tu familiar... ¿Sabes la cantidad de cabezas que van diciendo en el auditorio, para los que nos estáis viendo a través de Facebook Live, que van diciendo, sí, yo también lo he dicho, Claro. yo también lo he hecho, a mí también me ha pasado, está todo el mundo así, ¿verdad, Antonio? Claro, es que esto es lo que nos pasa diariamente, y os pasa diariamente. Que te suban la medicación, decías... Sobre todo que tienes miedo a que te suba la medicación. Esto es algo que nos pasa a todos. Pero tanto tengamos artritis reumatoide como no la tengamos, ¿eh? O sea, en general. Tenemos miedo a defraudarles. No se lo voy a decir porque va a pensar que no estoy siendo adherente, y ahora introduzco la variable de la adherencia. Va a pensar que el tratamiento no es eficaz y me va a cambiar, me va a proponer un cambio, con lo cual tengo que volver a pasar otra vez por el principio. Y todo esto te va pasando en décimas de segundo cada vez que vas a la consulta. Con lo cual, ¿cuál es lo mejor para nosotros? Que no para nuestra enfermedad, ¿eh? Estoy bien. Y luego os pasa como a Ana en el Claro. vídeo. ¿Os habéis fijado, no? Estoy bien, no podía coger la bolsa de la compra, se le caían las cosas, tenía dolor. Y es esa parte que es muy importante también, que es responsabilidad del enfermo, del paciente. sobre todo. Contar las cosas, Claro. contarle al médico, exigirle. Pero yo creo que lo hablamos cuando estábamos aquí antes charlando. O sea, decimos, ¿cómo vamos a hacer visible la enfermedad? Es que es imposible hacerla visible si tú no empiezas a contarlo. Tú no se lo cuentas a tu entorno, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares, a tus especialistas. Claro. ¿Cómo? Si tú no empiezas a contarlo, ¿cómo vas a hacer luego que la enfermedad sea visible? Es imposible. Esto es lo que nos está pasando día a día. Con lo cual, es verdad que cuando hacemos un acto como el de hoy, nos ven muchas personas y en el auditorio hay muchas personas, pero la sociedad no lo entiende porque no somos capaces de comunicarnos con ellos. Yo creo que esto es una de las cosas... Claro, es que yo te veo a ti y te veo bien. Es que estoy bien. Sí, ¿ves? Os veo a vosotros, no os he visto andar, pero os veo aquí y os veo bien. Si no lo contáis, ¿qué va a saber la sociedad? Vuestros compañeros de trabajo, vuestra familia, ¿no, Antonio? Exacto. Sobre todo porque solamente contando las cosas, y esto en medio de comunicación se dice mucho, es para que una cosa se conozca hay que contarla. Y las primeras 100 veces quizás parezcamos cansados a la hora de repetirlo. Pero si somos capaces de comunicarlo de una forma adecuada, expresarlo de una forma adecuada, seremos capaces de que los especialistas nos entiendan, porque hablamos también cuando estamos así en Petit Comité del poco tiempo que tenéis los especialistas en consulta, y encima, si tenéis poco tiempo y nosotros no sabemos contar las cosas, tenemos un problema. Que cuando nos vamos para casa nos llevamos la mochila como ha llegado. Bueno, con más cosas. Sí. ¿Vale? Entonces yo creo que esto es una de las cosas que hay que empezar a darle vueltas. Y hay que empezar a interiorizarlo, porque es la única forma que, si no sabes hacerlo, comunícate con asociaciones de pacientes, ponte en manos, al igual que cuando tienes una enfermedad te pones en manos de los profesionales, y ponte en manos de los profesionales que te van a ayudar a cómo puedes comunicarte y cómo puedes llegar a entablar una relación perfecta, relación médico-paciente, relación paciente con la sociedad, paciente con el trabajo, porque indudablemente si nos ven así y llegamos al trabajo y hoy no podemos trabajar, cuéntale a tu compañero que no puedes trabajar porque tienes artritis reumatoide cuando es una enfermedad que, si salimos de aquí, no más del 5 al 10% de la población la conoce. Y estoy siendo generoso. Con lo cual, tendremos que empezar a entender que el tejido asociativo es una pata más de todo lo que está conformando esto, porque solamente así haremos que la sociedad vea la realidad que hay detrás de cada persona. Y para terminar, solamente una frase, la estáis leyendo todos ahí. Yo creo que es algo que es una frase para la reflexión. Dice, no esperes que todos entiendan tu viaje, especialmente si nunca
has tenido que recorrer, si nunca han tenido que recorrer tu camino. Yo creo que es una de las cosas que hay que empezar a pensar, que si tú no lo cuentas, nadie se va a poner en tus zapatos. Y esto es una máxima cuando hablamos de psicología, que para entender a las personas te tienes que poner en sus zapatos. Y esto es lo que hay que hacer cuando salgamos de aquí, hablarlo tranquilamente, hablarlo de una forma normalizada, como cuando tomamos una cerveza con los amigos, y la artritis no deja de ser una parte más de todo lo que es nuestra vida. ¿Querías añadir algo? Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, y me gustaría incidir en un aspecto que él ha dicho y que estoy convencido de que muchas veces es la causa de ese estoy bien irreal, que es el miedo a que intensifiquemos el tratamiento. Los médicos sabemos desde hace mucho tiempo, y de hecho en todas las recomendaciones que hacemos ahora de tratamiento de enfermedades, más específicamente de la artritis reumatoide, que el tratamiento se basa en una decisión compartida entre el médico y el paciente. Entonces es perfectamente legítimo, y además yo, que a veces soy paciente de otras cosas y también puedo tener esos miedos a algunos medicamentos, yo puedo perfectamente expresar, pues mire doctor, es que tengo miedo a que si usted me sube esta medicación me vaya a pasar esto, esto y esto. Porque a veces es muy fácil tranquilizar al paciente diciendo, mire, es que esto no le va a pasar. O por el contrario, si ese riesgo existe, es muy fácil también llegar a un acuerdo con él en el sentido, bueno, pues vamos a probar. Ni para ti ni para mí. Claro, no, hay un refrán español que dice, no pongamos la venda antes que la herida, ¿no? Entonces vamos a esperar, si tiene ese efecto adverso, sobre todo hablando de una cosa que muchas veces no es una cosa grave, pues tenemos forma de mitigarlo o incluso devolver ese tratamiento y buscar otra acción. De nuevo, insisto, es fundamental la comunicación, porque muchas veces con la comunicación se pueden mitigar esos miedos y podemos conseguir llegar a una mejor decisión, a un mejor acuerdo y, por lo tanto, a un mejor tratamiento. Yo estoy segura que hay muchas preguntas. Podéis levantar la mano cuando queráis, hay 2 micrófonos, esto es un debate, podéis intervenir. Vamos a conocer enseguida los resultados de la encuesta, pero... No. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, yo particularmente no estoy muy de acuerdo con el... Con es Antonio. que no sé cómo se llama, con Antonio, porque yo personalmente he ido y a mí el médico, el reumatólogo me ha dicho, ya sabes, que no tiene solución, que no se puede hacer nada, que tiene los huesos desgastados, sobre todo de la mano, y me he tenido que ir a casa, pues fíjate cómo me he ido. No se trata solo de decir, porque yo no voy nunca al médico a decirle que estoy muy bien, cuando voy es porque no puedo más. Y otra pregunta, se la dirijo a los médicos, ¿tiene que ver algo, hay algo asociado entre la fibromialgia y la artritis? Pues Antonio, primero por alusiones y luego... Sí. Quizás es que no me he expresado bien del todo. Quizás. Cuando digo que a veces no expresamos lo que nos pasa, es porque a veces una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que se entiende. Yo creo que hay que empezar a hacerlo desde el punto de vista empatizando, y hablo de empatizar porque creo que es necesario. Es verdad que cuando uno tenemos la enfermedad y uno llega con un momento difícil, y lo hilo con una de las cosas que has comentado, has comentado que cuando voy es cuando estoy al límite. No, hay que ir cuando uno empieza a estar mal, porque cuando vas al límite ya has perdido una ventana, como habláis vosotros, una ventana importante, porque cuando llegas no vas a ir entendiendo. Yo te digo cómo lo he vivido yo, y de la enfermedad llevo más de 30 y tantos años, con lo cual entiendo que no todo el mundo podemos compartir las mismas cosas. Con esto lo que quiero decir es que si tú vas al médico, intentas empatizar con él, intentamos tener un diálogo como lo estamos teniendo aquí, cercano, seguro que en algún momento lo que a ti te está pasando verás cómo es de una forma diferente. Yo creo que es muy importante hacer una matización. Estamos hablando hoy de la artritis reumatoide. Muchas veces hay confusión entre lo que es el reuma, lo que es la artritis, lo que es la artrosis. Hay muchas enfermedades reumáticas diferentes. Hay más de 100 enfermedades reumáticas diferentes.
La artritis reumatoide es una de las enfermedades en las que más hemos progresado desde el punto de vista del tratamiento y las opciones terapéuticas. Pero hay otras enfermedades en las que desgraciadamente no. Seguramente lo que esta señora nos cuenta son síntomas relacionados con otra enfermedad distinta, que no es una artritis reumatoide. Y ahí la situación no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La artritis reumatoide es una enfermedad que si la tratamos y la cogemos a tiempo, cada vez tenemos más datos de que podemos modificar el viaje un poco de lo que tú hablabas. Desgraciadamente hay otras enfermedades reumáticas, como por ejemplo es la artrosis, que es más el desgaste de las articulaciones, que no tiene nada que ver con la artritis reumatoide. Y ahí el mensaje a lo mejor no es tan optimista. O sea, yo creo que seguramente ella no está hablando de una enfermedad que es distinta de la artritis reumatoide. Por eso no podemos decir lo mismo. Y desde el punto de vista de lo que hablaba de la fibromialgia y asociación con otras enfermedades reumáticas, la fibromialgia es otra enfermedad completamente distinta, con tratamientos diferentes, con mecanismos que la producen completamente diferentes a los de la artritis reumatoide y no tiene nada que ver. Es verdad que a veces se asocia. Hay un grupo de pacientes con artritis reumatoide que además tiene fibromialgia, lo cual hace mucho más difícil, evidentemente, el manejo de la enfermedad. Yo me gustaría añadir una cosa al revés, o sea, los reumatólogos, delante de una artritis reumatoide, cuando la artritis reumatoide no está controlada, lo que le decimos es, venga usted dentro de un mes. No hay nada que hacer, sino todo lo contrario. O sea, lo que queremos es que este paciente esté perfecto, con lo cual, si necesito verlo dentro de un mes, tengo que verlo dentro de un mes. Y si no, pues puedo espaciar más las consultas. Y esto además está saliendo en todas las recomendaciones. Y otra cosa que también quería decir es que a veces somos agresivos con los tratamientos, pero es que nos hemos dado cuenta de que si al principio somos muy agresivos, el pronóstico de la enfermedad va a cambiar mucho a largo plazo. Por lo tanto, sí que es cierto que a veces cuando empieza la artritis reumatoide y empezamos el tratamiento con 3, 4 fármacos, el paciente se siente un poco preocupado, pero no es nada más que decirle, no se preocupe, si yo soy la primera que en el momento que usted no necesite el fármaco se lo voy a retirar. Pero sí que es muy importante esta ventana de oportunidad que tenemos ahora que lo hemos visto, que si somos muy agresivos estamos frenando estos daños estructurales que después cuando han aparecido son difíciles de controlar. Por lo tanto, no hay que tener miedo. Nosotros por lo menos intentamos explicarlo. Vale, cuando pueda ya le sacaré el tratamiento. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Monse, pero un pequeño matiz. A mí no me gusta utilizar la palabra agresivo en el tratamiento porque parece que estamos diciendo que ya en nuestra palabra vamos a hacer daño. No, somos enérgicos, somos ambiciosos. Queremos utilizar tratamientos que sabemos que su perfil de riesgo-beneficio claramente está inclinado a favor del beneficio. Entonces, no son tratamientos agresivos, son tratamientos enérgicos, son tratamientos intensos, porque sabemos que de esa manera el resultado a largo plazo es mucho mejor. Sí, yo cuando no me refería tanto al inicio, sino en las consultas sucesivas, cuando ya estás un poco estabilizado, cuando no estás del todo controlado, porque tú lo ves, sí que al final vas diciendo estoy bien, porque si estoy con 5 no quiero que me pongan 7. No en el inicio yo estoy totalmente de acuerdo y lo que se ha demostrado, y eso la SER ha hecho muchas publicaciones en ese sentido, es que si cogemos la ventana de oportunidades, que son entre 3 y 6 meses, y se pone un tratamiento de una forma enérgico, se está viendo que es posible llegar a la remisión, que es el estado que queréis. Si esto, pero lo que me refería más era en el trayecto, ya en lo que está viajando. Pero vosotros tenéis que saber que esta enfermedad a veces hace brotes. Claro. Entonces, cuando hay un brote, a lo mejor estás muy bien controlado, pero en un momento determinado, por lo que sea, una infección, etcétera, aparece un brote. Y entonces hay que ser, enérgico en el tratamiento, ¿no? Entonces, luego que además, o sea, la artritis reumatoide tiene una serie de comorbilidades que también aparecen con la edad, que también tenemos que controlar. Entonces, a veces pues hemos de dar tratamiento para el colesterol, hay que controlar la hipertensión, etcétera. Pero que a veces la idea esta de que el médico lo único que quiere es dar tratamiento, sí, pero si lo necesitamos, si no, no. Y hay que confiar, ¿no? Hay una pregunta allí, la trasladamos y luego brevemente las dos preguntas y luego
porque me gustaría que escucharas, porque son muy interesantes los resultados aquí en España de esta encuesta sobre la artritis reumatoide. ¿Se oye? Sí. Me ha recordado una cosa cuando ha dicho que, bueno, estamos más o menos estables, pero que luego un brote, que por cualquier cosa, una infección, bueno, y las hormonas, y la regla. O sea, eso es mensualmente esa cosa que luego provoca una infección, que luego provoca un estado físico peor. Y luego vamos a mejor, gracias a Dios. Pero cuando vamos a la consulta, no estamos en el peor momento ni en el mejor momento. Normalmente estamos en otro momento. Bueno, yo creo que sí es cierto que hay una primera sesión que vamos al médico y exponemos todo clarísimamente, porque estamos que nos morimos, luego nos estabilizamos, pero dentro de esa estabilidad hay venga, esto hay que mejorarlo. La relación paciente-médico, por supuesto, y también esos picos que tenemos picos dentro de un estado general de estar, pues, bastante bien. Bueno, es un poquito lo que he comentado, ¿no? Sí que puede ser que a veces por las alteraciones hormonales pues puede influir, pero tampoco tenemos datos muchos datos, al menos que yo conozca, que la artritis reumatoide empeore mucho con el ciclo menstrual. O sea, yo no conozco. Sí que hay una serie de alteraciones hormonales que pueden afectar pues lo que yo he hablado de la salud sexual, etcétera, ¿no? Pero yo creo que más son las infecciones interrecurrentes, problemas de este tipo que pueden hacer algún brote, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cuando se va a la consulta, pues si he tenido un problema de una infección de orina, etcétera, y en este momento me encuentro peor, pues entonces hay que comunicarlo para verlo. Muchas veces en las encuestas de calidad de vida lo que decimos es, durante este periodo ha tenido problemas en el trabajo, ha tenido problemas en las tareas de casa, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esto hay que irlo trabajando. Sí, muy brevemente, doctor. Sí, un único comentario. Yo creo que lo que dice esta señora tiene toda la razón del mundo, porque hay muchos factores que influyen en cómo nos encontramos, y eso tenemos que tenerlo presente. El paciente con una enfermedad crónica tiende a achacar a esa enfermedad todo lo que le pasa, y muchas veces es independiente. Entonces, por supuesto que tenemos que valorarlo, nos lo tienen que contar, porque solo nosotros podremos juzgar si tiene relación o no con la enfermedad y si de eso se conlleva una necesidad de cambio de tratamiento. Pero tenemos que tener en cuenta que no todo lo que nos ocurre es por la artritis reumatoide. Hola, buenas tardes. Yo llevo 1 año y medio enferma y mi pregunta es la siguiente. Soy hija y nieta con personas enfermas de artritis reumatoide y yo lo que veo, por ejemplo, es que a ellas no se les ha medicado nunca, no sé si por la edad, porque les vino con 60 años, y luego también he coincidido con personas más jóvenes que yo, incluso con artritis infantil, y no tienen la medicación que tengo yo. Entonces, yo quiero saber si la enfermedad en sí es la misma para todo el mundo y si tiene mucho que ver la edad para la medicación, porque cuando yo enfermé, por ejemplo, yo pensé que era una tontería porque vi a mi abuela vivir perfectamente con eso y claro, a mí me vino con 40 años y la cantidad de medicamentos y inyecciones que me han puesto, pues claro, y ver que los demás tampoco toman medicación, pues no sé si la relación con edad o que a cada persona le viene la enfermedad de una manera diferente, eso es una pregunta muy concreta. Gracias. Sí. Completamente cierto. De hecho, nosotros los médicos tendemos a hablar de que la artritis reumatoide no es una enfermedad, sino un síndrome. Con eso queremos decir que no hay una única enfermedad. Cada paciente tiene una enfermedad distinta. Influyen muchos factores. Influyen la carga genética de lo que yo hablaba antes, influye el entorno, el ambiente en el que ha estado, incluso muchas cosas que desconocemos. Entonces, primer punto, un paciente con artritis reumatoide no es igual que otro paciente. Y cada tratamiento hay que ajustarlo a la situación de ese paciente. Y dentro de los factores que usted comentaba, la edad es muy importante. No es lo mismo una artritis reumatoide que empiece muy joven que una artritis reumatoide que empieza a lo mejor una persona ya mayor, que las posibilidades de algunas complicaciones a largo plazo son completamente diferentes, por lo tanto. Entonces sí que, primero, no podemos comparar una enfermedad con otra, y luego también gente que en este momento
lleva muchos años de la enfermedad, lo que estamos viendo es la historia del tratamiento de la enfermedad. Muchas de estas personas tienen ya secuelas que no pueden responder a los tratamientos. Entonces, es completamente distinto. Un paciente no tiene nada que ver con otro, influye la edad, influye el género, influyen muchos factores. Vamos, si os parece, a ir viendo los datos en España de esa encuesta, que es la mayor que se ha hecho hasta ahora sobre la artritis reumatoide. ¿Cuáles creéis que son las principales dificultades que se encuentra alguien con artritis reumatoide en su vida diaria? En España hay dos que destacan por encima de todas. El 71% dice que practicar el ejercicio físico y el 56% dice que no puede hacer las tareas del hogar. Algo que consideran crítico. ¿Por qué? Por el dolor. No poder hacer esto, no poder hacer ejercicio físico y no poder hacer las tareas del hogar provoca ansiedad a la mitad de las personas que tienen artritis reumatoide, que es casi el doble que la media internacional. Y un dato más muy importante, 7 de cada 10 pacientes con AR dicen que están frustrados. Doctora. Sí, bueno, estos son los datos que nos dan las encuestas con los pacientes, ¿no? Y además hay cosas que nos llaman también nosotros a la atención. Por ejemplo, que les importa más la dificultad que tiene en las tareas del hogar, que le importa más que hacer vacaciones o que salir con los amigos o que tener relaciones sexuales. Bueno, esto es lo que los pacientes consideran que es más importante. El ejercicio físico, que para nosotros es algo que siempre aconsejamos, siempre un ejercicio físico adaptado a las posibilidades del paciente, pero que es muy importante en las enfermedades reumáticas. Pues tenemos que saber pues que en nuestro país, o sea, nuestras artritis reumatoides tienen dificultad en hacer ejercicio físico, por lo tanto, y mucho más, pues por ejemplo, que en otros países, que, bueno, mucho más tampoco porque es del 62% en otros países. Pero entonces seguramente tendremos que adecuar el ejercicio físico a nuestros pacientes para que no tengan dificultad. Y luego, desde luego, la importancia que tiene la tarea del hogar por encima de hacer vacaciones o relaciones con los pacientes. Es que es muy significativo y está muy por encima de la media europea. Sí, de acuerdo. Yo también, o sea, es la encuesta, los resultados de una encuesta que se ha hecho en nuestro país. Antonio, 7 de cada 10 españoles con AR dicen que están frustrados. ¿En qué grupo estás tú? Yo estoy ahora mismo, siempre hay que hablar de aquí y ahora, estoy en los el 3 de cada 10, en el 30%. Exacto, en el 30%. Pero llegar hasta aquí no es fácil. O sea, pensemos que toda la vida estamos preparándonos para estar bien, para ser los primeros, y como comentaba, cuando tienes 30 años, tienes 40 años y te aparece la artritis, indudablemente tu vida cambia. Nadie estamos preparados para ello, nadie. Y si hay alguien que esté preparado para ello, que levante la mano. Yo creo que nadie tampoco en esta sala, ni nadie de los que nos está viendo a través de Facebook Live. Entonces, eso es lo que te hace porque tú tienes unas expectativas y tienes que cambiarlas y nadie te ha enseñado cómo cambiarlas, nadie te enseña cómo manejarlo, nadie te enseña cómo tienes que ir modificando o modulando ese día. Indudablemente, o sea, tú lo que quieres es estar bien. O sea, ¿por qué lo repetimos tanto? Porque realmente lo que queremos es tener la vida que teníamos antes de la aparición de la enfermedad. Y esto es lo que hay que empezar Por eso decía al inicio que no es vivir, sino convivir con la enfermedad. Porque si convives, acepta que tienes una enfermedad y acepta que tienes un cambio de roles. Y esto también va para las mujeres, que a veces el cambiar los roles y compartir, no digo que me ayuden, sino compartir las tareas con la pareja, es fundamental. Y esto es lo que hay que empezar a ir manejando y dándole vueltas a la cabeza, porque esto es lo que va a hacer que tú no te sientas frustrado. Sobre los aspectos laborales, llama la atención que España es el país donde más pacientes trabajan. España es el país de Europa donde más pacientes actualmente están trabajando, que es un
58%, y además donde el mayor porcentaje de esos pacientes, un 44%, trabaja a tiempo completo. Pero hay un 32% de los encuestados que se han visto obligados a dejar el trabajo, pero ellos cuentan que no por la incapacidad que les provoca la enfermedad, sino por la incomprensión de los jefes y de los compañeros de trabajo, doctor. Bueno, sabemos que el mundo laboral es muy complejo y hay muchos factores. El hecho de que en España haya más pacientes trabajando que en otros países puede llevarnos a una conclusión a la que yo me apunto en este momento, y es que los reumatólogos españoles tratamos mejor la artritis reumatoide que en otros países. Pues seguro. Pero bueno, evidentemente puede haber muchas otras explicaciones, tampoco vamos a presumir de algo que no estamos seguros, pero no, lo que sí es fundamental es tener en cuenta que desde el punto de vista laboral influye primero que puedas, es decir, que tu enfermedad esté controlada. En segundo lugar, que tengas necesidad de. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que la importancia que dan al trabajo y la reincorporación al trabajo de los pacientes con artritis reumatoide es diferente en función de que los pacientes estuvieran trabajando o no estuvieran trabajando cuando empieza la enfermedad. O sea, la necesidad es otro factor. Y, por supuesto, que luego un tema que la sociedad tiene que ser consciente es que existen muchas posibilidades de adecuar el entorno laboral a los pacientes que tienen a lo mejor alguna dificultad, pero que pueden desarrollar una labor profesional con perfección. Entonces yo creo que sí, que es muy importante, y precisamente asociaciones como la tuya o la Sociedad Española de Reumatología puede precisamente hacer un poco de lanzar el mensaje de que la sociedad tiene que hacer el esfuerzo de intentar que aquellas personas que desde el punto de vista de su salud pueden trabajar, que necesitan una pequeña modificación de su entorno laboral, que podamos hacer. Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que está diciendo Álvaro. Yo creo que indudablemente a nosotros en la asociación han llegado muchas personas que la motivación era ir a trabajar y que a veces dedicaban mucha parte de su tiempo a descansar para poder ir a trabajar, porque les motivaba y porque indudablemente también querían ser una parte activa de la sociedad. Yo creo que eso es una de las cosas que en España sí que tenemos esa mentalidad de hacerlo, aunque fuera de las fronteras se nos vea de otra forma, pero en España sí que lo hemos vivido en las personas que han llegado hasta la asociación y que han hecho un esfuerzo de yo quiero estar bien para ir a trabajar, yo quiero estar bien para no defraudar, lo decía antes, yo quiero estar bien para demostrar yo. Y yo creo que lo que hay que decir es que esas personas tienen que tener un entorno adecuado, como muy bien decías, tienen que tener la capacidad de poder hablar con sus empleadores, como se suele decir ahora, para comunicarse y para que ellos entiendan que haciendo una adaptación mínima al entorno laboral, esa persona va a poder seguir desarrollando su vida en las mejores condiciones. Lo primero, para no provocar una discapacidad añadida a la enfermedad que tiene y al puesto de trabajo que tiene, y sobre todo lo que nadie queremos en este país es tener más incapacidades. Lo primero, por lo que conlleva tener una incapacidad laboral para tu profesión habitual o cualquier otro tipo, para ti en primera persona, para tu entorno y para lo que es de carga. Y yo creo que sí que en España, y no es hacer la pelota, los especialistas en reumatología sí que habéis hecho un trabajo enorme en los últimos 15 años de empezar a poner en valor todo lo que son los tratamientos con sus riesgos y sus beneficios para que los pacientes tengamos la mejor calidad de vida que podemos tener en cada momento en el estadio de la enfermedad. Yo creo que eso es una labor que ha hecho muy bien la SER y aprovecho para decírselo a su presidente que está aquí y sobre todo a los especialistas que convivís con ellos. Y ahora nos queda la asignatura pendiente que nosotros, los pacientes, seamos corresponsables con nuestra salud para poder aportaros los mayores datos para llegar a conseguir lo que todos queremos. Había una petición allí. Decir que sí es necesidad lo que tenemos de trabajar, ya sobre todo por sentirte útil, por sentir que pareces un lastre
Y luego los trabajos, las empresas privadas no son tan fáciles. Para adaptarte a un puesto a lo mejor se pueden tirar hasta 3 meses para ponerte un reposapiés o un cojín lumbar. O sea, ya el hecho de faltar 5 o 6 veces un mes que se te conjunten todas las citas, faltar todos los meses porque tienes 1 o 2 citas, no lo miran tan bien. Y yo soy bastante joven y sé lo que es de que decir, tengo así un currículum y que digan, no, es que tienes discapacidad, es que vas a faltar al médico, es que no me interesas por eso. Y es bastante frustrante, la verdad. Sí, tiene que ver con lo que los resultados de la encuesta, que no es tanto abandono el trabajo porque no puedo, sino porque no me comprenden, porque no me dejan trabajar, lo que decías tú, ¿no? Porque no puedo faltar para ir al médico, porque tengo un brote. De todas formas, yo creo que también es muy importante ver la calidad del trabajo. No es lo mismo pues una persona que trabaja en la construcción que otra persona pues que es un administrativo, a pesar de que el administrativo pues puede tener problemas en el trabajo. Y yo creo que, como ha dicho José María, ¿no?, que es que cada paciente es un mundo y hay que abordarlo diferente. O sea, el mensaje que yo suelo dar es sí, tienes una patología crónica, pero yo me acuerdo el día que le dije a mi marido que era hipertenso y que toda su vida tenía que tomar una pastilla. Y me dijo, ¿pero cómo puede ser? Pues sí, pues es una enfermedad crónica. O sea, cuando tú haces el diagnóstico de una persona que va a tener una enfermedad toda su vida, pero cuidado, lo importante es que tengas una buena calidad de vida. Por lo tanto, tu vida, tu día a día tiene que ser idéntico al de la persona de al lado. Entonces, sí que el tema laboral es un problema, tenemos un problema seguro en estas, supongo, grandes compañías y pequeñas compañías, pero esto hay que abordarlo. Para esto están los asistentes sociales, etcétera. Hay los especialistas también en medicina del trabajo y se tiene que intentar llegar a un consenso. Lo que pasa que muchas veces esto es muy difícil. Pero yo el mensaje que quiero dar es que tienes que tener una vida totalmente normal, con las relaciones laborales y sociales igual que otra persona que no tenga una enfermedad crónica. Lo que me digo que dices, estás bien, y como te dicen, es que tienes buena cara. Es que tienes buena cara y dices, muy bien, si quieres vengo sin maquillarme, con las ojeras marcadas, y a lo mejor así entiendes que esto me duele, que esto no puedo hacerlo. Entonces, sí, yo estoy totalmente que hay que verlo todo con positividad, porque si no, mal vamos, pero que... ¿Habría otra palabra pedida aquí delante? Os ruego, por favor, que seamos todos un poco breves, porque en teoría teníamos que acabar ya. Pero, si os parece, alargamos 15-20 minutos, que está muy interesante el debate. ¿Qué papel juega la alimentación en nuestra enfermedad y la posibilidad de... yo he leído que existen plantas que tienen un efecto importante en nuestra enfermedad positivo. Entonces, no sé qué piensan ustedes de eso. Ahí me vas a permitir que sea muy vehemente. No. Una artritis reumatoide no se trata con plantas. El mayor error que se puede cometer, y lo digo públicamente y siendo consciente de que mucha gente me va a oír, es recurrir a terapias que no están demostradas. Por ejemplo, la homeopatía. Hay que tener mucho cuidado, porque hay enfermedades para las que realmente no hay tratamientos o no tenemos muchas opciones, en las que desde el punto de vista sintomático se puede conseguir beneficio de algún tipo de terapias alternativas o cosas de estas. Pero realmente desde el punto de vista de la artritis reumatoide solo se puede controlar con fármacos. Y con fármacos de verdad, de esos que he dicho antes. FAME. Si a alguien con un cáncer le dicen que se lo va a tratar con unas hierbas, ¿lo haría? Seguro que no. Bueno, Steve Jobs lo probó, Sí. El fundador de Apple. Y ya vemos cuál fue el resultado. Y murió. Cuando se quiso dar cuenta y ya quiso ir a la medicina por favor, si un tradicional... mensaje tiene que quedar claro, es que la artritis reumatoide es una enfermedad muy seria para la que tenemos muy buenos tratamientos. Pero sin esos tratamientos es una enfermedad muy seria. Y desde el punto de vista de la alimentación, una alimentación sana, dieta mediterránea, y temas como el calcio, la vitamina D, que eso a veces no es tanto por alimentación, sino como por algún tipo de suplemento, eso es muy importante. Pero sobre todo una dieta sana, una vida con ejercicio, mantenernos dentro de nuestro peso.
Esas son cosas importantes. Fuera de eso, no hay ningún tema de remedio milagroso. Y me gustaría enfatizar mucho esto, porque es uno de los mayores errores que se puede cometer alguien que tiene una artritis reumatoide. Yo creo que ha quedado absolutamente... Sí. Me alegro. Claro. Más sobre esta encuesta. España es el país más preocupado por cómo afecta la artritis reumatoide a su relación con los demás. Por ejemplo, estamos a la cabeza, junto a los Países Bajos, en que nos afecta de forma negativa en la participación en eventos familiares y sociales, 1 de cada 4. Y además, evaluábamos antes con la doctora Romera del Sexo, España es el país, junto con Suecia, España encabeza el ranking donde más personas creen que la AR afecta de forma negativa a sus relaciones sexuales, un 71%. Y la mitad, y esto es un dato muy grave también, la mitad de las personas que tienen AR, un poquito más de la mitad, un 52%, dice que esta enfermedad ha perjudicado su relación con los amigos. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, pues esto es lo que sale de la encuesta, ¿no? Sí que es cierto que en esta encuesta sale que el 70% de los españoles la enfermedad le influye en las relaciones sexuales, pero ya hay publicados en la literatura otros datos de otros países que encuentran un poquito lo mismo, con lo cual, por eso digo que es muy importante. Por ejemplo, es posible, a veces nosotros sí que en gente joven les decimos, cuidado que el metotrexate puede disminuir la libido, te puede dar impotencia, y a lo mejor en gente más mayor nos olvidamos. Por esto es importante. Si realmente existe pues una impotencia por culpa del fármaco, esto tiene solución. O sea, si a mí me comentan esto en la consulta, pues yo pues intento darles una solución al problema, ¿no? De todas maneras, estos son temas muy tabúes que no se contemplan. Fallo médico también, porque no lo preguntamos. O sea, el paciente muchas veces tiene, claro, ahora el médico que va a pensar, ¿no? De que le explique esto que no tiene nada que ver con la artritis reumatoide. Sí que tiene que ver, porque es tu calidad de vida y las relaciones sociales, el salir con los amigos, el irte a tomar, o a lo mejor no puedes tomar alcohol porque estás haciendo unos tratamientos, pero te puedes tomar una tónica, pero es muy importante la relación y si la enfermedad influye negativamente hay que ponerle soluciones. Como sea, muchas veces, pues, yo qué sé, hay mecanismos, ¿no? Tenemos, pues, profesionales de la salud que no somos los médicos que pueden ayudar en esto y a veces detectar cuál es el problema. ¿De acuerdo? Si resulta que no me entienden, no me puedo vestir bien porque ese día pues a lo mejor me duele mucho, pues tómate un paracetamol antes de salir, tómate antes de tener relaciones sexuales, crea un ambiente adecuado, pues yo que sé, utiliza otros métodos. Hay muchas soluciones. Lo importante es que se pongan encima de la mesa porque cada persona es diferente. Antonio, a mí me llama la atención eso, que la mitad de vosotros dice que la artritis reumatoide ha perjudicado la relación con los amigos, con amigos. Normal. Normal. ¿Cuántos os sentís así? ¿Ha perjudicado la relación con los amigos? ¿Por qué? Pues porque realmente... Perdón. Porque no te entienden, porque... Pues para una persona que dice artritis es una chorrada que a lo mejor un día te duele la mano, que fue la sensación que tuve yo cuando fui al médico por primera vez. Pensaba que era una tontería y que un día me iba a doler la mano. Claro, una persona no te entiende y cuando te pasa el tiempo tú das una serie de prioridades porque sabes lo que es una enfermedad y sabes lo que es sentirte bien, pues las absurdeces pues te importan lo justo. Entonces, claro, ya debatir de tonterías pues no te apetece, ¿sabes? Ya das una importancia a una serie de cosas. ¿Sabéis dónde quiero llegar, no? Que al final hablas con la gente y no te entiende realmente. O sea, es como, pues menuda chorrada, una artritis. Pues ya ves.
Que yo ¿no? Lo he pensado, claro, yo lo he pensado, alguna vez cuando lo oía decía, pero si eso es una chorrada, ¿no? Que te duele la mano de vez en cuando. Y cuando me he visto ahora con inyecciones semanales, con medicación, con 5 pastillas diarias y seguir el ritmo de vida normal, pues claro que no es una chorrada. Entonces eso no lo entiende, como mucha gente no entiende las cosas hasta que no les pasa y no las viven en sus propias carnes, yo creo. Yo quería... vale. Que habla que ya tenemos 2 palabras pedidas y luego, Antonio, porque te tengo que preguntar algo. Bueno, lo primero, ¿se escucha? Sí. Yo creo que lo primero que incide es el desconocimiento, porque las personas, nuestros amigos, creen que la artritis reumatoide es lo mismo que la artrosis. Tenemos que entrar a explicarle y entramos entonces en una letanía, cansamos, agobiamos. A mí me ha pasado. Entonces, si luego queremos caminar, que pasa hasta con nuestra propia pareja, es porque a mí me gusta dar paseos y tú no puedes dar paseos, que te cansas. Creen que estás cansado, no creen que tienes dolor, ¿entiendes? Y entonces, pues yo, para ahorrarme ese mal momento, que tengo buenos amigos que los quiero, no los quisiera perder, incluso de mayor edad que yo, pero como están acostumbrados a dar sus largas caminatas y para ellos un paseo no es concebido de otra manera que no sea caminar y caminar mucho, como yo sé que no puedo seguirle la rima, pues ¿qué hago? Digo, no, pues no voy a salir con ellos porque voy a hacer el ridículo, porque voy a quedar como la quejica y eso que parece simple llega de verdad a frustrarte, te va apartando, te va alejando y tengo conciencia de que quisiera compartir, pero no quiero tampoco, como digo yo, amargarle el paseo a los demás. Madre mía, estoy apuntando un montón de cosas, luego os haré la lista. Pues yo quiero decir, pues más o menos lo que han comentado. Te limita, yo siempre he sido muy activa, de mucha fiesta, mucho... Y la gente solo te quiere ver cuando estás de fiesta. Porque por mucho que tú, que dices que no damos... Yo intento darle porque ya también llevo muchísimos años y mi vida realmente... Porque con diagnóstico llevo pocos, pero mi vida, desde que era una niña prácticamente, la he hecho con dolores y todo. Ya llegué yo sola al entendimiento de que mi vida era esa y yo quería seguir viviendo y todo lo he hecho a base de dolores y de tirar y tirar y tirar y tirar. Pero nadie, ni antes ni ahora. Hoy, esta mañana, que es mi propia madre, yo me siento muy frustrada porque yo no llego a decirle a mi madre, estoy bien. Mi madre me dice, bueno, tú estás bien. Es que ni me pregunta cómo estoy. Directamente, yo no puedo estar mal si salgo maquillada y con tacones. Pero mi madre, ni mi madre ni nadie sabe cuando yo estoy en mi casa que no me puedo mover. Pero nadie se cree que tú estés que haya algún día de tu vida que tú estés hecha polvo. Y con los amigos lo mismo, ¿no? A mí, mis amigos, cuando yo pues he salido y cada vez tengo menos ganas de noche, de día y de todo, pues que muchas veces he ido a comer o a tomar una copa por ya que no te diviertes siquiera porque estás cansado, porque lo que quieres es irte a tu casa, de decirme, pues ¿dónde se irá esta? ¿Qué ir a hacer? Como si yo me fuera a ir a hacer algo malo. Si yo estoy que no puedo tirar de mi cuerpo, si es que me duelen hasta las pestañas. Tengo dolores, tengo cansancio, tengo agotamiento. Y que la gente más cercana, yo he roto amistades con amigas hace meses, con amigas del colegio, que todos los viernes íbamos a comer, aparte de que luego hiciéramos otras cosas, ¿no? Pero que toda la vida... Y encima no echarlo de menos simplemente porque estoy mejor en mi casa ese rato ahora tumbado en el sillón, aunque no coma. Porque muchas veces lo que necesito es llegar a mi casa y descansar. Y estas cosas no las entiende, por más que los cuenta. Yo no sé, y yo creo que yo hablo mucho, así que lo cuento, pero no me hacen caso. Así que si alguien sabe la forma de explicarlo para que vean más allá de los tacones y porque lo que dice esa chica, vas entonces dando lástima hecha polvo ahí, pues no, porque yo no he ido así nunca en la vida. ¿Por qué voy a ir ahora? Que necesito más. Hay una última palabra allí pedida y enseguida, Antonio, que tienes mucho que comentar.
Bueno, pues yo con respecto a las amistades, en mi grupo de amistad y mi familia creo que los he hecho bastante conscientes de lo que es esta enfermedad desde hace, en este momento, 11 años, que empecé con 29 años, ¿no? Vale. En mi caso, o sea, no es lo que vayan a decir, que en el fondo, con casi 40 años, me la repanfinfla. La historia es que tú vas a preparar un super fin de semana. Tú te buscas un bungalow, tú haces tu bum, 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 y vamos a ir la tropa o vamos a ir la familia. Y lo tengo súper organizado. Llega el día, tienes tal tensión que no has dormido bien, no te has alimentado bien, no te has relajado y no has dormido. Por consiguiente, te levantas el viernes con teléfono. Lo siento, chicos, no contéis conmigo. Entonces, ¿afecta a los amigos? Claro que afecta, porque yo puedo organizar, yo me puedo estar súper, venga, a tope, venga, voy conmigo, yo puedo. ¿Y qué va a pasar? Que realmente no puedes contar. Entonces, yo ahora mismo tengo las vacaciones por delante. Me llevan preguntando qué es lo que voy a hacer. Pues, espérate. Pues yo creo, pues yo pienso, pues tal vez... ¿Te vas a acercar? Puede ser. Pero ya eso es lo que te afecta, que ya no hay un compromiso, porque no quieres estropearle al final las vacaciones a los demás y tiras un poquito más para ti. Bueno, pues voy a hacerlo más o menos, vamos a contar con lo que voy a hacer esta semana. Y para la siguiente, pues espérate que ya vemos. A ver qué tal el tiempo, a ver si sale el sol, si hay la lluvia o qué hay. ¿Vale? Fijaos en todo lo que habéis dicho. Antonio, no me entienden. No estoy bien. No quiero debatir cosas triviales porque me encuentro mal. Los amigos creen que es igual que una artrosis, que es algo menor. Creen que solo estoy cansado. Es que yo creo que voy a hacer el ridículo, voy a ser siempre el que se queja. No les quiero amargar, mi propia madre no me entiende. La gente solo te quiere ver cuando estás de fiesta. ¿Dónde irá este? Piensan, no puedo estar mal si salgo maquillada y con tacones. He roto amistades, anulo planes, no puedo hacer planes. Bueno, esto es... La lista interminable. Vamos. Y si siguiéramos debatiendo nos saldrían 50 Pues, páginas más. Se puede resumir en una palabra, la han dicho ellos. Desconocimiento. O sea, cuando tú desconoces algo, eres capaz de juzgarlo. Cuando tú lo conoces, no. Con lo cual, es una corresponsabilidad nuestra, y digo nuestra como personas que tenemos la enfermedad, hacer ver a la sociedad lo que es una artritis reumatoide, que salvo que los doctores que están aquí me corrijan, llega a ser tan grave como una esclerosis múltiple. Más o menos. Con lo cual, ojo, si esclerosis múltiple ha sido capaz de ser visible, nosotros con la artritis reumatoide tenemos que hacer lo mismo. ¿Y esto cómo se consigue? Comunicándonos, que nos hablan mucho, que también, comunicándonos, aprender el lenguaje del interlocutor que tenemos enfrente para comunicarlo, que haya emisor y receptor, que esto también me ha costado a mí lo mío, ¿eh? O sea, esto no es tan fácil, porque solamente así será una comunicación Pero entendible. Antonio, ¿cómo se lo cuentas a los amigos? ¿Cómo se lo has contado tú a tus amigos para que te entiendan, para que sepan que hay días que no puedes, que hay días que tienes que anular planes, que hay días que te tienes que ir a tu casa? Lo primero, con mucha paciencia y sobre todo no creándote la expectativa de que te van a entender. Si nosotros nos creemos la expectativa que nos van a creer, cuando no nos crean nos vamos muertos a casa. Con lo cual, tú tienes que comentar, mira, yo tengo una artritis reumatoide, la tengo desde hace tanto tiempo, he tenido que pasar por todo esto. Ya sé que a veces me habéis visto bien, pero hay momentos en los que no me veis que no estoy tan bien. Con lo cual, cuando estoy con vosotros quiero estar al 100%. Cuando estamos de cañas, quiero hablar de cualquier cosa, de fútbol, de una novela, de un libro, de lo que quieras. Y eso lo tienes que hacer en el mismo lenguaje en el que estás en el entorno, porque es que si no, no va a ser posible que esas personas entiendan. Y solamente poniendo ejemplos triviales, como cuando un niño se cae, como cuando a una persona le da un lumbago y llega el típico amigo que llega y dice, uy, tú no sabes lo que duele un lumbago. Y dice, no, lo que duele un lumbago no, pero sé lo que duele una artritis reumatoide. O sea, tienes que ir buscando el cómo hacerlo y llevártelo a tu terreno, porque es la única forma de hacer visible, y siempre hablo de esto, lo invisible. O sea, hay muchas patologías que son visibles. La artritis reumatoide, por desgracia, para nosotros no. Con lo cual, lo único que podemos hacer es comunicarlo
y de una forma eficiente. Comunicación bidireccional. O sea, yo te lo cuento, y lo que hacemos es ver si has entendido. Y es verdad que esto no podemos pretender que una persona que no sabe nada de la enfermedad entienda lo que es una artritis reumatoide, y nosotros tendremos que ser los pesados de turno, lo pongo entre comillas, de cómo ir contándoselo en píldoras pequeñas, que es como mejor lo vamos a entender. Yo quería hacer dos comentarios. Uno, gracias que no es visible a los nuevos tratamientos, porque yo me acuerdo cuando yo empecé la especialidad era muy visible la artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide tenía unas deformidades a nivel de todas las articulaciones. Sillas de ruedas. Sillas de ruedas, las consultas, lo hablábamos, las consultas de los reumatólogos hace pues unos años eran tremendas. Ahora no es visible porque estamos controlándola. Esto tiene su parte buena y su parte mala. Y luego yo tengo una paciente muy graciosa que me dice, es que a mí cuando me dicen haces buena cara, le digo sí, pero es que la cara no me duele. Entonces, pues mira, eso tienes que decir tú, la cara no me duele. duele. La cara no me duele. Entonces, y todos sabemos pues que o tenemos que explicar cómo es la artritis reumatoide, y el hecho de que no se vea es una cosa positiva. O sea, no se creen, porque antes sí que se creían cuando veían una persona con estas deformidades. Pero indudablemente eso lo hablamos antes, indudablemente de 15 años para acá el paradigma de la artritis ha cambiado radicalmente. Pero ha cambiado el paradigma, pero las personas que lo tenemos no hemos sido capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos. Y este es el tránsito que tenemos que hacer, adaptarnos a los nuevos tiempos para comunicarlo y para que, aun sin ser visible en las consultas, nosotros seamos capaces de llegar a la sociedad y salir a la calle. Si saliésemos ahora mismo con un micrófono y dijéramos a una persona que es una artritis reumatoide, al menos el 20% o el 25% de la población entendiera que es una artritis reumatoide. Porque posiblemente muchas personas no saben lo que es el Alzheimer, pero si salimos a la calle con un micrófono, más del 50% de las personas van a saber qué es el Alzheimer. Esto es el mensaje que quiero lanzar. O sea, tenemos que hacer visible algo que no es visible gracias a todo lo que hemos comentado, afortunadamente. Os voy a pedir a los tres que penséis una última reflexión sobre lo que hemos debatido hoy, qué conclusiones sacáis, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que podéis hacer cada uno desde vuestra perspectiva, desde vuestro ámbito. Pero antes, mientras lo hacemos o mientras lo pensáis, hay una última palabra pedida ahí. A mí mi reumatóloga me derivó a salud mental, porque todos sabemos que lleva mucha ansiedad, incluso depresión. Contestación en referencia a mis amigas. Normalizan tus dolores, normalizan tus operaciones. Así que vete haciendo la idea. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha pasado con mis amigas. Han normalizado tanto mis operaciones, mis dolores, que como no salgo de fiesta porque no puedo, ya no te intereso. Sí, yo quería referirme a uno de los medicamentos convencionales, la leflunomida. ¿Hay algún problema en la producción? ¿Se ha dejado de producir, de fabricar? ¿Algo? Bueno, es verdad que cuando hay en algunas ocasiones que algún fármaco que utilizamos habitualmente, de manera temporal, ha habido algún problema en su suministro. Que yo sepa, en este momento no hay ninguno, no debería haberlo. Yo le pregunto porque mi enfermedad avanza y la reumatóloga me ha incluido, además del Kinux, es decir, el metotrexato vía venosa, intramuscular, me ha mandado esta medicación ahora y me dicen que no, en 2 farmacias que la he ido, ahora voy a ver si hago otra pesquisa, que del almacén le han dicho que no la están fabricando. No, eso es falso. Seguro que la están fabricando. Todos tenemos en este momento pacientes con leflunomida. Puede que alguna marca especial tenga problema de stock en este momento. Siga preguntando porque es verdad que ha habido alguna presentación. A mí me ha pasado con algún paciente que había una presentación que antes utilizábamos, que ahora no, de 100 miligramos, que es una presentación muy alta, que en alguna pauta se utilizaba semanalmente y eso lo han retirado del mercado. Pero la leflunomida normal, todos tenemos pacientes con leflunomida y no debería tener, salvo de manera puntual, problema en conseguirla. Claro. Es un fármaco que está en el mercado. Gracias. Y finalmente una cosita relacionada. Puedo alternarla con el Kinux, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Era todo.
Muy brevemente, porque llevamos ya media hora pasados de tiempo, una última intervención y concluimos este interesantísimo debate. A ver, yo quería comentar en relación a los rebrotes, porque yo no sé si a lo mejor los médicos de cabecera le dan o sea, a ver, yo soy profesional independiente, entonces yo para desarrollar mi trabajo yo me estoy viendo con muchos problemas, porque a mí cuando me da un rebrote yo voy al médico o llamo a mi reumatólogo, entonces me dice tómate esto, tómate lo otro, pero sin embargo a lo mejor me tiro con un rebrote pues una semana, 15 días, más tiempo, hasta que yo he podido identificarlo, que yo no sabía qué era lo que me pasaba. Entonces a mí me produce un malestar general que, o sea, no puedo ni pensar en cosas que tengo que desarrollar, tengo que hacer escritos, tengo que hacer cosas y no puedo hacerlo porque me encuentro mal. Sin embargo, el médico, por ejemplo, yo no sé si los médicos de cabecera a la hora de darnos una baja actúan ahí correctamente o no, porque a mí nunca me han hecho ni caso y sin embargo yo me he visto que yo no he podido desarrollar los trabajos que yo tenía que hacer por consecuencia de los rebrotes y algunas veces pues he tenido que tener algunas consecuencias malas para mí profesionalmente. Entonces yo creo que ahí a lo mejor no se está tratando bien. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Vamos a ver, yo creo que de nuevo nos enfrentamos a un problema que es real y es de todo el mundo, y es que muchas veces no existe la posibilidad del acceso directo al médico en el momento que sería magnífico que pudiéramos ir al médico siempre lo que necesitemos, pero desgraciadamente eso no es posible. Yo lo que sí le aconsejo es que usted esa situación la comente con su médico, porque es frecuente, es un problema real y muchas veces existen pautas para poder adelantar esa situación. Yo hay pacientes en los que esto ocurre con cierta frecuencia y a lo mejor antes de cambiar el tratamiento, que seguramente si estos brotes son frecuentes lo que hay que hacer es cambiar el tratamiento, pero existen algunas pautas para, y eso me recordaba lo que comentaba una señora antes también, de esa situación que en un momento determinado se encuentra pero que no puede hacer algo. Eso les animo a que lo consulten con su médico porque a lo mejor se puede adelantar ese problema. Muy brevemente. Sí, disculpen, yo no iba a intervenir porque casi nunca hablo en este tipo de actos, pero sí quisiera hacer una reflexión y una pregunta. Una reflexión en cuanto a hacer visible la artritis reumatoide, por supuesto, yo lo he hecho visible en todos los sectores, pero en el trabajo quiero decir que hay que hacerlo con mucho cuidado e identifican la evaluación del desempeño se va a ver reducida. Pero yo puedo decir que hace 15 años que tengo artritis y en el trabajo he demostrado que soy muy buena, que mi evaluación del desempeño no ha bajado para nada, ha bajado cuando he tenido brotes, pero cuidado a la hora de transmitir cómo es la enfermedad y lo que se tiene. También es verdad que tenemos muchísimas ganas y muchísima más superación que gente que pues no tiene este problema. Y una pregunta, ¿las terapias biológicas se aproximan de alguna forma a algún día tener una vacuna contra la artritis reumatoide? Bueno, gracias por el comentario y gracias por la pregunta, que es enormemente interesante. Y como siempre, cuando hay una pregunta interesante no tenemos una clara contestación. Las terapias biológicas han supuesto un enorme avance. Desde luego no hemos recorrido todavía el camino. En el mejor de los casos conseguimos que la mitad de los pacientes estén en remisión. Necesitamos tratamiento para la otra mitad, con lo cual hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho recorrido. Y el concepto de la vacuna son las cosas más interesantes. He hablado antes de que nos planteamos tratar en el minuto -1, no en el minuto -1, en el minuto -100. O sea, uno de los retos, y que yo estoy conseguido que algún día lo vamos a ver, es ser capaz de actuar en el mecanismo de la enfermedad antes de que haya aparecido. Y en ese sentido, una vacuna, que por supuesto en este momento no está disponible, ha habido ya algún intento. Por ahora es un tema muy complejo, pero no una vacuna, pero una intervención en ese perfil de pacientes que tienen mucho riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro, yo creo que ese será el siguiente gran avance en el tratamiento de la artritis reumatoide. Sí, voy a ser muy breve porque estamos comentando para hacer visible la enfermedad. Y ha hecho un comentario la doctora que antes era muy visible porque ya llegaban en silla de ruedas y demás, y ahora gracias a los fármacos, como así es,
no es visible. Y bueno, mi aporte es pequeñito, pero quería decir que hagamos visibles los fármacos, al menos en el entorno más cercano de nuestros familiares, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos y si hermanos o algunos amigos, ¿no? Que realmente sean amigos. Y pues pienso que la mayoría nos estamos inyectando. Bueno, pues esa imagen creo que transmite mucho. El decir, mira mamá, que me voy a poner... y ya, no sé, psicológicamente les influye y les hace más visible que nosotros todas las semanas tenemos que inyectarnos un tratamiento y que estamos sujetos y obligados y de por vida a ese tratamiento. Luego, bueno, pues hay diferentes fases y demás. Simplemente era eso. Hagamos visibles los fármacos. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por todo lo que nos habéis contado hoy. Me gustaría saber qué os lleváis de este debate, de esta charla, de esta tarde que hemos compartido aquí. Pues yo me llevo mucha ilusión, sobre todo porque he visto, creo que es de las primeras veces que en un auditorio que se dice vamos a hacer preguntas, las preguntas salen espontáneamente y salen como han salido. Eso para mí, como presidente de la coordinadora, quiere decir que el trabajo que estamos haciendo está llegando. Esto no quiere decir que nos vayamos a relajar, pero sí que está llegando a la sociedad y es un mensaje que hay que transmitir. Y me llevo sobre todo el haber podido compartir una tarde con vosotros, el haber pasado aquí, no sé, más de 2 horas, sí, el haber intercambiado reflexiones y opiniones, porque esto nos va a hacer avanzar para otros nuevos actos que tengamos que hacer. Y sobre todo porque veo que no está tan lejos la sociedad, los especialistas, los medios de comunicación, las asociaciones de pacientes, de cómo tenemos que conseguir el cambiar el paradigma de la artritis reumatoide. Bien, nosotros en la Sociedad Española de Reumatología tenemos un lema, ¿no? Trabajamos por y para los pacientes. Entonces, yo lo que me llevaría de aquí es que hemos de seguir trabajando estos foros, pero que estos foros no solo sean para pacientes, sino que tendría que venir población general. Primero serían los familiares, los amigos, etcétera, para que vean la realidad. Y también muy importante, que es lo que estaba diciendo el doctor Álvaro Gracia, o sea, ahora tenemos algunos mecanismos para a veces detectar la artritis reumatoide cuando solo está dando dolores articulares. Entonces, es posible que además, estamos trabajando en esta ventana de oportunidad de cuando no se ha desarrollado totalmente la artritis reumatoide. Por lo tanto, creo que es importante seguir con estos foros, pero no solo para pacientes, que para pacientes es importante, pero hay la necesidad de que la sociedad en general vea qué es esta enfermedad. Doctor. Sí, yo estoy muy de acuerdo, he aprendido mucho. Creo que es bueno tener la posibilidad de hablar con los pacientes en un foro como este, porque es verdad que en nuestras consultas, como ya se ha dicho muchas veces, no tenemos el tiempo suficiente para abordar algunas de estas cuestiones. Y yo quizá me quedaría con 3 palabras. En primer lugar, comunicación. Hemos aprendido lo fundamental que es que intentemos transmitir nuestras inquietudes al médico, y también no solamente al médico, sino al entorno, familiares, amigos, laboral, etcétera. En segundo lugar, ambición. Hemos visto en ese vídeo que hay que ser más ambicioso, hay posibilidades de estar mejor y tenemos que trabajar para ello. Y en tercer lugar, confianza. Confianza en que cada vez hay más tratamientos para esta enfermedad y confianza en lo que nos dice el médico y seguir sus indicaciones y tomarnos el tratamiento. Pues yo creo que todos hemos tomado muy buena nota. Os tengo que agradecer de verdad el estupendo debate que habéis abierto, las maravillosas preguntas y reflexiones que habéis hecho. No es lo habitual, ya lo decía Antonio. Muchísimas gracias porque nos llevamos todos aquí un recuerdo estupendo y unas enseñanzas maravillosas que yo estoy segura que nuestros invitados van a poner en práctica. Gracias a todos los que habéis estado allí al otro lado de la cámara a través de Facebook Live. Tenéis un folleto muy interesante que podéis recoger ahí en aquella mesa, que da nombre a este debate, que es de la A a la R. Y ahora os invitamos para que también podáis charlar entre vosotros, podáis compartir experiencias, pueda seguir de alguna manera este debate a un cóctel. Muchísimas gracias por venir.